¿Hasta qué punto se puede poner en juego los derechos humanos y, pues, sobre todo lo más importante, que es la verdad? Vamos a hablar de este tema. Hoy nos acompaña María Luisa Aguilar, subdirectora del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez. Gracias por estar con nosotros, María Luisa, bienvenida. Quiero comenzar por todo esto que ha generado tanta polémica. La palabra exterminio, para muchos, incluyendo las autoridades, se les ha dicho un exceso hablar de un exterminio. No sé si es un asunto simplemente de definiciones, de terminología, o de qué estamos hablando, María Luisa. Muchas gracias por el espacio y por siempre dar seguimiento a estos temas. Nos parece muy importante lo que se menciona. Creo que ha habido mucha discusión alrededor de los términos que se estaban utilizando en el lugar. Sin duda es importante, pero creo que lo más importante es lo que sí conocemos y sabemos de este lugar. Era un sitio donde está probado que jóvenes eran reclutados, que habían sido privados de la libertad contra su voluntad y que incluso eran privados de su vida si no acataban lo que era este tipo de reclutamiento. Y nos parece que eso es sumamente grave, que el nombrarlo de alguna forma o de otra siempre puede tener sus complejidades y que es necesario conocer Claro. hasta el final qué es lo que sucedió ahí, pero en general lo que ya está reconocido por las autoridades es muy grave y es de mucho significado para lo que está sucediendo en las desapariciones en México. Ahora, hay otro elemento. La presidenta ha insistido mucho, y creo que con razón, en que hay que apegarse a las pruebas científicas que está arrojando la investigación. Eso es por una parte. Pero quizás también otra parte muy importante en la cual no se ha hecho gran énfasis por parte de la presidencia y también de la Fiscalía, María Luisa, quiero saber tu punto de vista, son los testimonios. Los testimonios son importantes, ya hablaban de esta realidad, de la forma en cómo se reclutaba y cómo se asesinaba o exterminaba enemigos. María Luisa. Sí, así es. A nosotros también nos parece muy importante escuchar los testimonios que han recabado tanto las personas buscadoras como algunos medios en particular, siempre poniendo en proporción el cómo se van contando estos testimonios, en dónde son vertidos, etcétera. Pero creo que es muy importante destacar que parte de estos testimonios y de lo que hoy mismo dijeron las autoridades en la conferencia de la mañana, da cuenta de que en este lugar había patrones más allá de solamente lo que sucedía en este rancho, sino en la zona de reclutamiento, de privación de la vida. Creo que también es importante reconocer que en muchos lugares en México hemos visto este tipo de acciones y que no tendría que haber en muchos de esos lugares no hemos visto las grandes infraestructuras de hornos o de temas así, sino otros tipos de infraestructuras que son igualmente dolorosas y que también tienen un impacto directo en que sea muy difícil después conocer lo que les pudo haber pasado a las personas que son privadas de la vida en este tipo de lugares. A ver, ahora la investigación la tiene la Fiscalía General de la República. ¿Qué opinas hasta ahora de la Fiscalía General de la República, incluido el episodio donde se abrió a los medios de la comunicación y a algunos activistas, buscadores, el predio allá en Jalisco, María Luisa? Nos parece muy penoso el actuar de la Fiscalía General de la República. Lo que vimos en la conferencia de prensa de la semana pasada, donde el fiscal general se dedicó básicamente a hacer una lista de las negligencias que había cometido la Fiscalía del Estado, que son importantes destacar, que son importantes de investigar y de dar seguimiento, pero que se negó a poder dar una claridad de cómo se iba a avanzar en una investigación seria, con análisis de contexto, con tecnología. Vino acompañado del evento de esa apertura del sitio, del predio, donde lo que vimos fue la negligencia y la indolencia de las autoridades frente a las familias de personas desaparecidas. Creo que no hay otra forma de describirlo. En tanto no había ninguna autoridad que pudiera darle
cuentas a las familias, que pudiera explicarles qué es lo que se había hecho hasta ese momento, incluso siquiera que pudieran estar las autoridades necesarias para poder revisar si todas las familias que estaban ahí contaban con alguna denuncia, con algún reporte, poder ayudarles en sus propios procesos iniciales, dado que iban a estar en ese lugar pidiendo información sobre sus seres queridos. Ha sido muy lamentable la respuesta de la Fiscalía General de la República en todos los sentidos. Ahora, escuchamos a la presidenta una de las propuestas, además de los puntos que propuso en la semana pasada, a principios de la semana pasada, sobre para tratar de reforzar la búsqueda de personas en este drama que vive México. Hablaba hoy también de crear una base de datos biométricos, particularmente de los mexicanos. Ha sido una vieja lucha que ha tenido sus aristas también en cuanto a derechos humanos. ¿Cómo lo ves? Sí, así es. Desde el Centro PRO pensamos que desde la presidencia se ponga atención en el tema es algo que es positivo, pero viene acompañado de muchas prevenciones por parte de las propias familias que ven estos anuncios con mucha suspicacia y también de otras, pues de medidas o de anuncios de medidas que ya han sido discutidas previamente. Obviamente siempre se puede relanzar las acciones para que las bases de datos, de los datos de información personal puedan tener una función para la búsqueda de personas y ojalá veamos a detalle cuáles serán las salvaguardas que se tomarán para cuidar todos los datos personales. Pero lamentablemente las otras medidas que se han visto acompañadas alrededor de la Ley General sobre Desapariciones también suenan a medidas que ya han sido impulsadas previamente, que ya están en la ley y que lamentablemente no es un problema normativo lo que tiene México frente a la crisis de desapariciones, sino más bien un problema de impunidad y de rezago. Por supuesto. María Luisa Aguilar es subdirectora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Gracias, María Luisa, por estar con nosotros sobre este tema y continuamos en Perspectivas. Muchísimas gracias.